Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines míos? Pichurrinas, hoy es pichurrinas. Es lo que hay. El mundo está dividido así, con normalidad. Si entramos en anormalidades hay muchas más divisiones, pero aquí al pan pan y al pino pino. Bueno, a ver, Michalski Berlin Intense para mujeres. ¿Lo puede utilizar un tío? Yes. Lo puede utilizar un señor. Pero siempre y cuando sea sport e incluso para after gym. Así que, chicos, no salgáis corriendo de la reseña porque veáis que es de mujeres, porque un tío se la puede poner. ¿Por qué? Venga, vamos a entrar ya. ¿Por qué? Sin ser iguales, esto no es un clon absolutamente de nada, pero sí que entiendo que a alguien le gustó mucho un perfume masculino y quiso interpretar un perfume femenino dentro de Michalski con esas características, pero volviéndolo femenino. Entonces podría entenderlo como no un clon, porque no es un clon ni muchísimo menos, pero sí es literalmente una inspiración o algo que ha dado lugar, además sin compartir notas, pero tiene ese quoi que tiene precisamente pues cualquier perfume, entre comillas, de la línea Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Así que esa es la consideración inicial. Por eso digo que, chicos, no salgáis corriendo de este perfume, porque este perfume tiene muchas trazas que pueden recordar a Le Mal o a algunos perfumes de Le Mal. Entonces, ojito, cuidado con todo esto. Pero es una consideración muy importante. Por eso digo que un hombre se la puede poner, sin que le tiemble el pulso ni muchísimo menos. Porque estaríamos hablando también dentro de esas peculiaridades que hasta incluso tienen en los perfumes Scandal de hombre para Jean-Paul Gaultier. Entonces entraría mucho porque Scandal, queramos o no, Scandal, Le Mal, luego también todos estos que va sacando Gaultier siempre están muy unidos, hermanados, y siempre hay un punto de conexión entre todos ellos. Por eso digo, generalizo y globalizo, porque tú lo hueles y dices, esto huele como un Le Mal. Huele un Le Mal, pero algo huele, tiene un tono masculino. Vale, pues dicho esto, notas de salida, corazón y fondo. Además, ir ligando en las notas que voy comentando. No sé, voy a leerlas mejor, ¿vale? Voy a leerlas y así ya lo hago como todo más fluido y no tan enganchado como pam, 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 pam. Bueno, en las notas de salida, gafas para atrás y almendra, bergamota, café y limón. Con un corazón de iris, jazmín, rosa, azar y nardo. En el fondo nos meten ámbar, madera de cedro, canela, cacao, pachuli, sándalo, abatonca y vainilla. Las notas están sacadas directamente de lo que es Parfumo. Lo digo porque es de un sitio que es para mí plenamente fiable. Hombre, se pueden equivocar como todo Cristo bendito, pero es completísimamente fiable porque las notas las pasan las firmas. Entonces, es de donde yo prefiero sacar las notas si no las consigo de otro lado. Es decir, de las páginas web oficiales. O contactando con ellos también, que puede ser. En fin, vamos al tajo. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es una fragancia que es proyectona, pero tampoco... A ver, es moderada. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente, y sí que le voy a dar media hora, que luego se va a prolongar a lo largo de unas 9, 10, posiblemente, sí, sin ningún tipo de problema. Pero que además aguanta un montonazo de horas, exagerado, ¿eh? Es muy, muy gustosa esta Michalski Intense. Muy gustosa. Bueno, halagos vais a tener. Vuelvo a repetir, un tío, yo la he estado usando tranquilamente, a mí nadie me ha dicho nada, y es que me han llegado a decir, uy, llevas una Gaultier, y yo, no, es Michalski, yo no me escondo, y luego, pues claro, la contrarrespuesta, la réplica era, ¿esto qué es lo que es? Claro, quien pregunta a la Orgaz ya sabe que luego después, yo tengo claro que me va a venir ¿esto qué es lo que es? Pero así tal cual, así de natural. Bueno, pues ya está, listo. Venga, seguimos con el tema de las notas. Que también tengo que decirlo,
ojo, cuidado, nos estamos enfrentando a una concentración eau de parfum, no estamos hablando de una concentración eau de toilette, así que, y encima es con la denominación intense, y doy fe de que es intense, porque sí que se queda moderado, pero se siente, es intenso tanto en cuanto a la intención intensa que le han querido dar a este perfume. ¡Qué ricura! ¡Qué pasote! ¡Qué cosa más chula! Es como la Michalski Berlin, exactamente igual, con la botella morada, solamente que en la parte de abajo donde pone Michalski vais a ver la denominación Intense. Dicho esto, la almendra está espectacular. El iris, sí, es una recreación olfativa de lo que sería el olor de la flor del iris, que es increíble. ¡Qué cosa más bonita! Con esos matices gourmands que pueden recordar muchísimo a lo que ya he comentado anteriormente, pero que tiene un carácter completamente propio, porque entiendo que es una recreación de un masculino, nunca de un femenino. Ojito a lo que estoy diciendo. Creo que además que está muy bien jugado esa combinación entre el café y el limón. Se sienten los cítricos, no solamente el limón, sino que efectivamente puede llevar hasta incluso lo que son trazas de mandarina o de naranja. Es que es algo que se nota, ese cítrico ya más endulzado por lo que es la fruta en sí, no tanto en cuanto de un limón ni de una bergamota, pero sí de una naranja o una mandarina está. Y se vuelve sumamente gustoso. La almendra está dando también un tono más que nada de almendra, es como más dulzón, tiene un tiro como a miel, es ligeramente más meloso. En el corazón básicamente jazmín, nardo, rosa. Quien da el do de pecho aquí es el nardo en combinación con la rosa, el iris que va haciendo lo suyo propiamente, y entramos en juego de flores, pero flores que además están endulzadas por esas moléculas que acompañan con lo que sería esos tonos gourmand, como puede ser perfectamente, y como he dicho anteriormente, esa almendra que está espectacular. O sea, es que al pan y al vino. Esa almendra con el café, que se me olvidaba que también tenía que decirlo. Ay, es que tengo cabeza de chorlito. Ámbar, madera de cedro, canela, cacao. Tenemos ahí, pues efectivamente, más tono gourmand. Cacao espectacular, porque además sentimos cacao. Es que todo se siente, quiero decir. Lo que se puede percibir realmente de esta composición se siente. No lo tenemos tampoco mezclado. Sí hay cosas que están mezcladas y que por eso tienes el totum revolutum que puedes tener con respecto a las flores, que se te hace ahí, pues efectivamente esa mezcolanza entre lo que es el nardo con la rosa. Entonces ahí tenemos el juego con el iris, la recreación del iris, y ahí tenemos ese juego pulverulento también que hacen que la fragancia tenga ese toquecito femenino. Pero realmente de lo que estoy hablando es con un perfume que se lo puede poner todo Cristo bendito sin ningún tipo de problema. En cuanto a las edades, es juvenil también. Una chica joven se lo puede poner sin ningún tipo de problema a partir de los 15 años para arriba, que se ponga lo que le dé la gana. Mejor masa. A ver, a mí me gusta que con 15 años pues le cogen los perfumes a tus padres. Pero, claro, no se lo echas tú a nadie. Ellos ya se lo enganchan, Así que realmente, pues eso digo, que no hay edad, es juvenil y que se lo eche quien le venga en la real gana, sin ningún tipo de problema. Me gusta para bodas, bautizos y comuniones, para los invitados. Más para las mujeres, evidentemente. Aquí sí que hay que jugar la baza femenina, porque además es un perfume muy sexy. Y que os van a dar halagos realmente, porque además tiene justo lo que nos gustan a los hombres, que es entrar en esa deriva entre toque floral con maderas y pachuli ambarado. Con lo cual tenemos el mix perfecto para que nosotros nos volvamos todos locos, perdamos la cabeza y veamos los vientos, y luego pues en la próxima boda estemos nosotros ahí en el altar. O pongamos la cornamenta a alguien porque seamos infieles, que también puede pasar. Uy, echar una cana al aire o dos de vez en cuando no está mal, ¿no? Menudo problema. Vamos a dejarlo. Sándalo, vainilla, también rendiéndole aquí un homenaje, por supuesto, al sándalo, porque es un sándalo que está aromatizando, no está ahumado, no tenemos ese tipo de sándalo ahí que está sintiendo ahí que has pegado fuego al incienso, o sea, en barra de incienso el sándalo, ni muchísimo menos, está aromatizando, se siente muy madera, muy aromático y se vuelve la verdad que muy gustoso. Por eso digo que juega una baza, es como un híbrido entre algo masculino y femenino. Sí que efectivamente se está vendiendo como un perfume femenino, pero realmente de verdad
verdad, de corazón, acercaros a las tiendas estas alemanas, que nunca me acuerdo del nombre. En la caja de descripción pondré el nombre. Yo no me llevo un céntimo de nadie, pero bueno, en Parfum Dreams. En Parfum Dreams también lo tenéis, pero creo que lo podéis... es que no me acuerdo. Rossmann. Es que luego digo Belros, y Belros son los de las chuches. Qué ricas que están. Por cierto, no, en Rossmann. Las tiendas Rossmann no tienen tienda online, pero en Rossmann tenéis un montonazo de perfumería alemana, porque ellos son alemanes y traen mucho Michalski y... ¡mua! ¡Qué bien! ¡Qué todo perfecto, maravilloso! Así que Rossmann están haciendo expansión en España. Es más fácil encontrar sus tiendas, gracias a Dios, mediante, porque digo que no tienen, al menos de momento que yo controle, tienda online no hay. Hay que ir allá, a morir, iba a decir otra vez, al Belros. Tengo un follón mental con el Belros y el Rossmann, y es que me apetece comer chucherías esta tarde, que está aquí chisporroteando por todos lados, en Murcia. ¿Qué le vamos a hacer? Sigo. Tonka y vainilla, Ojito, cuidado, también tiene ese toque. Por eso es que todo ayuda a hacer pensar que ha sido llevarse un masculino hacia un femenino. Y es súper sexy, Es para un perfume de mujer, es muy sexy, y yo creo que tiene las condiciones necesarias para triunfar como la Coca-Cola en las ventas de lo que se denominaría low cost, a pesar de que mueven, porque los Michalski, tengo por aquí Berlín, que me regaló Robertico, esta Berlín Sama, y los mililitros son muy pocos, Estas botellas son de unos mililitros bajísimos. Esta concretamente es de 25. Normalmente se van moviendo 25, 30 mililitros, 25, 30 mililitros. La saco para que veáis cómo son los formatos. Son formatos pequeños, pero son sumamente gustosos. Mira cómo la llevo ya, la botella por la mitad. Dios mío de mi vida. Es riquísima. Esto es una edición limitada. Ay, cómo huele a coco. Por Dios, esto está riquísimo. Esto está riquísimo. Y no quiero... Por lo menos me tendré que dejar, aunque sea un dedico, para tenerla de recuerdo y memoria olfativa y tenerla, porque si me la zumbo y la gasto, pues luego voy a decir, ay, la voy a echar de menos, que ya no la consigo, no la traen. Y luego tendré que llamar a Roberto. ¡Roberto! ¡Mira a ver si me la puedes pillar! Y ya no quedará, porque es la edición de verano de Michalski. Esto es un desastre. Siempre seguimos perdiendo aquí en España. ¡España, culo del mundo! En fin, y últimamente más que parece que estamos ya en el cuarto mundo. No en el segundo, ni en el primero, ni estamos en el cuarto mundo. Ya estamos en el inframundo, realmente. Que o sea, en los infiernos. Veamos, bodas, bautizos, comuniones, como he dicho, ya está todo. O sea, estoy haciendo aquí un repaso así más o menos general, pero tampoco me quiero alargar mucho con este vídeo. Así que ya está. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis que si no os ha gustado el vídeo, un dislike, ¿qué le vamos a hacer? Un insulto, y con la niña terrorífica del pozo allá. El pozo está echando... Bueno, el pozo, en lugar de salir para afuera la gente, este pozo, como ya tiene mucha gente, va pesando y se va haciendo más profundo cada vez por el peso que lleva de todos los cadáveres que hay en él. Pero la niña coge sus almas. O sea, toda la gente. Es la maldición del Orgaz, debéis de saberlo. O sea, la gente que me pone insultos y que se va al pozo, esa gente se queda sin alma. La pierde por completo. Encima de que ya tenían poca o ninguna, ahora van a tener menos. Y encima no van a poder reproducirse de ninguna de las maneras, porque la niña se lo va a chupar todo, la energía y todo, y no les va a dar gusto. Eso os lo garantizo. Es como va a estar allá en los infiernos, y la niña se va a encargar de amargaros la existencia. Señores míos, como sé que también ha habido gente que les ha gustado y que me quieren mucho y me dan paz y amor, pues likes, suscripciones, distribución de los vídeos por todos lados, activar las campanitas cuando suscribáis, y si estáis suscritos, y si no estáis suscritos, suscribís. Pero si tenéis la suscripción y no habéis activado la campana, ¿a qué estáis esperando? Mira, ya sabía yo que en este vídeo ya la altura de la pantalla ya se me quedaba aquí por aquí. Ay, Dios mío de mi vida, ¿qué le vamos a hacer? Pichurrines, pichurrinas. Auf Wiedersehen.